Las matemáticas. Historias sobre personas de ciencia. Apoyo entregado por el programa Iniciativa Científica Milenio ANID a través del proyecto PME del Núcleo Milenio ACIP. La primera matemática doctorada en Chile, Irene Mickenberg. Qué bonitas las historias. Hermosas. Nunca pensé que sus vidas serían tan interesantes. ¿Ya ves que no era tan fome el club de matemáticas? No, sí, no, entretenido, o sea, más o menos. Ay, si te gustó, no digas que no. O sea, sí, pero no creo que yo vaya a estudiar una carrera que tenga tantas matemáticas. Pero sin el club no hubiera conocido estas historias de personas tan interesantes y no tenía ni idea. Yo tampoco, sobre todo las de las mujeres. Y de nuestros tiempos, o sea, antes yo pensaba que los matemáticos solamente eran estos viejitos griegos con vestidas túnicas, ¿cachai? Como de los libros de matemáticas. Claro que eso todo el mundo lo creía, pero ahora se pondrá más interesante. ¿Por qué lo dices? Porque el profe prometió que nos pedirá investigar sobre matemáticas actuales. Ah, mira, como la Marina o Miriam, las chicas que ganaron la medalla Las medallas Fields. Esa que era como el Nobel de las matemáticas. Ellas son jóvenes. Bueno, Marina, porque Miriam falleció. Bueno, el profe nos va a hacer investigar y explicar los problemas que ellas investigaban. Ah, claro, lo recuerdo. Tanto que me costó entenderlo. Pero fue entretenido. Sí, en realidad lo fue. Sí. Ahora el profe nos contará de personas más cercanas. ¿Cómo más cercanas? Sí, chilenas, que hacen o hicieron clases en alguna universidad. Como Roberto Fruch. ¿Te recuerdas la historia que nos contó el profe? Sí, el que trabajaba en la Santa María en Valparaíso. Y Adelina Gutiérrez. La primera astrónoma en Chile. La primera astrónoma. De hecho, me pregunto si ¿quién habrá sido la primera matemática en Chile? Buena pregunta. Y de hecho, ¿habrá matemáticas en Chile? Imagino que sí, debe haber. A ver, dime alguna. Ay, no conozco ningún nombre. Ya, mejor preguntémosle al profe. Sí, mejor él debe conocer. O si no, él nos va a decir a quién le podemos preguntar. Sí, eso está mejor. Hagamos eso. Eso, buena idea. Me da mucho gusto que me hagan esa pregunta. Gracias por escucharnos, profe. Se nos ocurrió preguntarle por casualidad. Al contrario, un gusto para mí. De hecho, había pensado en contarle sobre personas que se dedican a las matemáticas y que son más cercanas, en tiempo y en espacio. ¿Y existen? ¿Existen? Personas actuales. Claro que existen, Graciela. Sí, sí existen. No solo en Rusia o en países europeos, hay hombres y mujeres que han optado por estudiar ciencia, en particular matemáticas. ¿Que descubren cosas nuevas? Claro, a estas alturas espero que ya nos haya quedado claro que las matemáticas no están todas ya terminadas en los libros. Sí. Y que quedan muchas cosas por encontrar, o esos resultados que la gente cree que es cierto, pero que no se sabe bien cómo se llaman, conjunciones. Conjeturas, Graciela. Claro, eso, como la conjetura de Graciela. Algún día Inés será una gran matemática. Estás loca, Graciela. Sí, conjeturas. Hay conjeturas que se resuelven, teoremas que surgen, nuevos temas que se estudian y la ciencia continúa avanzando. ¿Y las personas cercanas? Bueno, eso les quiero contar. En las universidades han habido y continúa habiendo muchos matemáticos que estudian problemas. ¿También matemáticas? Claro, de hecho pensé que me lo preguntarían. Y les pediré investigar para que conversemos al respecto. ¿Sobre mujeres matemáticas? Sí, sobre 3 mujeres matemáticas de Chile. Después de eso, si tienen algún interés, podremos entrevistar a otras personas que hacen matemática actualmente. De hecho, una de ellas es la primera mujer que se doctoró en matemáticas en Chile, Irene Mickenberg. Yo quería estudiar filosofía, pero después de leer muchos libros al respecto, me di cuenta que si no tenía una buena base matemática no iba a servir para hacer algo bueno en filosofía. Solo que me metí entonces en matemática, para poder después pasarme a filosofía. Pero por eso escogí la parte más abstracta de la matemática, que es la lógica matemática. Y ahí me metí y ahí seguí, ya no pude cambiar de eso, pero siempre estuve metida también en el seminario de filosofía, manteniéndome al día, y las cosas que me interesaban a mí en realidad. Pero me enamoré de la matemática, porque yo empecé a leer muchos libros y me daba cuenta que ahí faltaba algo de filosofía, Oppenheim, qué sé yo. Y me di cuenta que tenía que tener una formación muy fuerte en matemática para poder
Ahora, de todas maneras, yo antes de llegar a Chile, pues yo no nací en Chile, después me nacionalicé, estaba estudiando en Israel, pero en un colegio en que dependía de la Universidad Hebrea de Jerusalén, y que si yo aprobaba ese año, yo pasaba directamente a segundo año de matemática física en la Universidad Hebrea. Solo que de ahí a mi papá, que era diplomático, lo transfirieron a Chile y me preguntó si yo quería llegar y me vine para acá. Eso fue a los 17 años. De hecho, quizá les podría interesar hacerle alguna entrevista para hacerle todas esas preguntas que se les ocurran. ¡Ay, qué buena idea! A mí me gustaría saber qué tipo de problemas estudia. De ahí seguí la carrera, pero absolutamente fue el primer posgrado que se inició en Chile, el PEPSE, Programa de Ciencias Exactas de Posgrado. Así partió en la Católica, por lo menos. Después la Chile siguió. Y de ahí fue donde yo gané la primera beca en matemática también que se había abierto para CONICYT, que tenía 2 lugares nomás para conseguir el poder entrar al doctorado en matemática en Chile. Y yo no quería irme de Chile, ya he vivido por todo el mundo y no quería más cambio, yo quería quedarme en Chile y formar mi familia aquí. Entonces postulé, me gané eso con otra persona que también fue muy buen matemático, es muy buen matemático hasta el día de hoy, pero que está en Estados Unidos. Y él renunció a la beca al final porque quería irse a Estados Unidos. Yo también había ganado una beca a Estados Unidos, a Berkeley, a la Universidad de Berkeley. Pero yo decidí quedarme aquí. Y por eso yo partí con esto. El primer doctor de la Católica era un profesor uruguayo que ni siquiera se quedó a recibir el título, lo tuve que recibir yo por él. Ese fue el primer doctor en matemática en Chile. De ahí me enamoré de la matemática y por supuesto escogí lo que más me gustaba a mí, que era la parte más abstracta de la matemática, que es la lógica matemática. Sigue siendo todavía. ¿Lógica? Eso es lo que estudiaban los viejitos griegos, ¿no? ¿Cómo se llama? Aristes. Ay, Graciela, Aristóteles. Sí, claro, desde los griegos clásicos se estudia la lógica, la cual está en la base de la matemática. Se puede decir que es su fundamento. E incluso en esos fundamentos hay personas que la estudian. Sí, las hay. Porque aunque las cuestiones básicas son más o menos bien conocidas, hay problemas donde se puede poner bien complicado. Ah, complicado. No me lo habría imaginado. Quiero decir que en la historia han surgido problemas que obligan a revisar los fundamentos lógicos. ¿Y nos puede contar un ejemplo? Bueno, esa es una buena pregunta para la profesora Irene. Pero yo creo que de toda mi carrera, el artículo que yo creo más importante que yo logré escribir con 2 personas más, con Rolando Chuaki y con otro profesor brasilero, Newton da Costa, fue la formalización de lo que se llama verdad pragmática en matemática. Y creo que fue un aporte muy grande eso, porque se sigue usando y se sigue nombrando estos artículos hasta el día de hoy. Bueno, el siguiente que además siguió con esa línea un poco fue Tarski, que es otra de las personas que fue influyente en Chile, en lógica. De hecho, él me dio el teorema me dio la tesis, el problema de la tesis de mi doctorado, porque vino a Chile, estuvo 3-4 meses aquí en Chile, y Alfred Tarski, una persona increíble. Y él fue el que formalizó la idea de lógica, de verdad matemática. Él hizo la parte de los lenguajes matemáticos, lenguajes científicos, en que no aparece la paradoja del mentiroso, porque en cualquier otro sistema que uno trate de decir en el lenguaje natural, sale siempre la paradoja del mentiroso, de alguna forma. Hay muchas formas de decirlo en realidad, pero originalmente es, suponte que aquí está la pizarra y yo escribo ahí, yo estoy mintiendo. Entonces, si yo leo eso y digo, yo miento, pero si estoy diciendo que yo estoy mintiendo, estoy diciendo la verdad. Y si digo la verdad, es porque estoy mintiendo. Y de ahí hay muchas formas más, por supuesto, y eso demostró que no se puede
dar una formalización del concepto de verdad en un lenguaje natural, solamente en un lenguaje científico. Y eso fue Tarski. Lo que nosotros formalizamos en ese trabajo, que es el que yo creo que ha entregado más cosas al mundo en el fondo, es, por ejemplo, si lenguaje computacional ha sido durante muchos siglos, años, no sé, 0-1, binario, con 0 o con 1. A eso nosotros le introdujimos valores intermedios, lo que significa que en lugar de 0 y 1 puede haber un medio, y se puede adaptar para lo que, por ejemplo, tú quieres un crédito en el banco y tienes cosas buenas y tienes cosas malas. ¿Cómo te lo doy? ¿Qué probabilidad es la que más se acerca a lo que se necesita en ese momento? Entonces aparece en el lenguaje computacional distintos números intermedios, que son la verdad, lo que nosotros formalizamos como verdad pragmática. Qué interesante. ¿Y la profesora Irene aún hace clases? No, está jubilada ahora, después de años de trabajo en la Universidad Católica en San Joaquín. Miren, de hecho hablé con ella y las podrá recibir. En Chile partió lógica matemática con Rolando Chuaki. No había nada parecido hasta ese momento. Él formó escuela absoluta. Bueno, yo formé varios doctores en lógica matemática, están, no sé, en la Universidad de la Frontera, que está en la Universidad de Valparaíso, la Católica, distintos lugares, porque antes no había nada de eso. Y yo seguí, cuando murió Rolando Chuaki, yo decidí que en lugar de hacer algo para mí nomás, yo necesitaba seguir formando la escuela de él y seguir formando personas en ese ámbito. Mi propósito, en el fondo, no dejar parada la obra de Rolando, sino que seguir haciéndolo. Y después de eso, bueno, el primer simposio latinoamericano que se hizo de lógica matemática fue en Chile. Y de ahí siguió hasta el día de hoy, siguen cada 2 años habiendo en toda Latinoamérica este tipo de simposios latinoamericanos de lógica matemática. Ser matemático e investigador en matemática es lo más maravilloso de este mundo. Pero, por supuesto, con muchas decepciones también, porque uno empieza con un problema que quiere resolver y no sabe si va a llegar a algún término a eso. Inclusive va a llegar a que esto no puede ser resuelto. Entonces también es muy frustrante en ese sentido, y cada investigación demora normalmente más de un año. O sea, una tesis de matemática de doctorado te demora 3-4 años sin ningún problema. Y ni siquiera sabes si vas a llegar a buen término. Pero cuando llegas a buen término, es maravilloso. Te das cuenta que ¿por qué eres matemático? Dado algo de conocimiento al resto. Eso, cuando resuelves realmente un problema que no ha sido resuelto hasta el momento, significa una satisfacción impresionante. Pero más que nada, no porque lo hiciste tú, sino porque estás entregando un conocimiento a otras personas. Conocimiento que no existía.